El segundo libro de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado fue el capítulo Rosacruz, es decir, el que trata de los grados capitulares del rito escocés. En este segundo libro se inicia lo que se podría decir el segundo paso de la explicación de los grados capitulares del rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, ya en la presentación del libro se insistió que se incluía una amplia bibliografía al respecto de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, que complementaban la anterior que se distinguía en la logia de perfección en el sentido de iniciación al estudio de los altos grados. Cuando se llega al grado Rosacruz, el espíritu debe llevar al francmasón a cultivar la verdadera libertad, la cual se puede y se tiene que practicar, siempre desde todas las vertientes que sean posibles. El capítulo invita a sus componentes a estudiar el hermoso espectáculo de la naturaleza y a la práctica constante de huir de las tinieblas del error y de la ignorancia, así como de participar en la búsqueda de la brillante luz de la ciencia y de la virtud. Para llegar al grado 18 se tiene que contemplar el principio de las órdenes de caballería. Los caballeros feudales en aquellos tiempos se podrían dividir en unas órdenes diferenciadas, en tres órdenes diferenciadas, es decir, caballeros feudales, caballeros errantes y caballeros monjes. En el mes de agosto de 1623 aparecieron por primera vez por las calles de París unos intrigantes y misteriosos pasquines, en los cuales se hablaba de un colegio principal de la Rosacruz que visitaban de manera visible e invisiblemente aquella villa de Francia por la gracia del muy alto, y que en realidad nunca se les vería en concreto. Los panfletos de la ciudad de París se podían resumir en tres. El primero se llamaba Fama Fraternitatis, y que estaba dirigida a los responsables políticos, religiosos y también a los científicos de la época. Revelaban rápidamente ya una orden Rosacruz con una historia alegórica de Christian Rosenkreuz y emplazaba a la Reforma Universal. Era un manuscrito de 15 páginas y 5 capítulos. El segundo libro se llamaba Confessio Fraternitatis. En realidad solamente tenía 23 páginas y enunciaba en 14 puntos el manifiesto principal anterior. Estaba dirigido ante todo a los buscadores deseosos de participar en los trabajos de la orden y de obrar por el bienestar de la humanidad. Por último, el tercer ejemplar de estos pasquines que aparecen lleva el nombre de Bodas Alquímicas. Estaban escritas de una manera muy diferente a los dos primeros y relataban un viaje iniciático que representaba la búsqueda de la iluminación. El periplo de 7 días se desarrollaba en gran parte en un misterioso castillo donde se iban a celebrar las bodas de un rey y una reina. Se presentaban en forma novelada un relato de iniciación alquímica y que verdaderamente algunos estudiosos lo consideran como tal. El libro trata de ser una vasija simbólica. La masonería ha dispuesto la cabida entrelazada de la espiritualidad y al mismo tiempo de la razón que confiere este grado. Y es que un capítulo Rosacruz de nuestros días tiene que ser el espejo, caleidoscopio y abanico de las diferentes sensibilidades de todos sus componentes. El libro
narra escenas de esoterismo configurado a través de la rosa. Es la historia de un filósofo que tenía una rosa y se preguntaba, ¿qué representa la rosa? Se lo preguntó a un matemático, no le supo decir nada. Se lo preguntó a un biólogo, tampoco pudo responderle. Y entonces se fue a visitar a su amigo el artista. Y el artista preguntó, ¿qué significa la rosa? El artista no la comprendió tampoco, pero le dijo, ves a un lugar llamado Chartres y allá encontrarás una catedral, y en esta catedral hay 3 rosas, y estas 3 rosas te harán ver la historia de la rosa eterna. El filósofo preguntó, ¿está lejos este país? El artista le respondió, no lo sé, pero por el camino interroga y pregunta a los pájaros. El filósofo le dijo, yo no entiendo el lenguaje de los pájaros. Pero el artista le dijo, no te preocupes, tú solamente les preguntas porque ellos te entenderán y te conducirán delante de la rosa. Simplemente síguelos. El grado Rosacruz nos habla del acrónimo INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero esta palabra también representa otro abanico de significados. Desde esta vertiente crística podemos llevar a la vertiente del atanor de la alquimia. Y entonces tenemos que Igne Natura Renovatur Integra nos lleva al acrónimo que toda la naturaleza se renovará por el fuego. En 228 páginas condenso toda la historia del capítulo Rosacruz. Historia, contenidos, rituales y simbolismo. Y todo va en una sola dirección, en la que un caballero Rosacruz debe consagrarse al triunfo de la sabiduría sobre la ignorancia y al máximo desarrollo de la fraternidad, a la cual se llega con el profundo amor a la sociedad. Para adquirir el libro se puede comprar en Editorial Masónica, por Amazon y después en una serie de direcciones y accesos que detallo en el texto que complementa este vídeo. Por otra parte, si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si tenéis alguna cosa que consultar o no estáis de acuerdo, le dais un dislike. Y si aún no os habéis suscrito a este canal de Manual de la Masonería, suscribiros.